Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, voces de la periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, voces de la periferia. Bienvenidas a Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, un espacio donde florecen las voces de las mujeres que luchan desde la raíz. Hoy compartimos palabras con una mujer que desde el corazón a su comunidad defiende y enseña sobre los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, licenciada Laura Hernández Pérez. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un honor que esté aquí con nosotras. Me gustaría saber, a nuestros escuchas, sobre un poco más de usted, sobre su trabajo, a qué se dedica. Ok, bueno, pues me presento, yo ya dije mi nombre, ya dijo mi nombre, Laura Hernández. Yo me autoescribo como indígena náhuatl, de familia materna del estado de Puebla, migrante, y el lado paterno igualmente migrante del estado de Veracruz, que llegaron precisamente mi mamá y mi papá llegaron aquí a la periferia, a Nezahualcóyotl. Sí. Precisamente salieron de sus comunidades en busca de, pues, de algo mejor. Y bueno, se encontraron, echaron raíces, ¿no? Nací yo, mis hermanos. Y bueno, pues ya estudié trabajo social y bueno, desde ahí, desde lo que estudié y también desde esta cuestión de la recuperación de la memoria ancestral, pues he hecho esta parte de activismo, sobre todo en derechos de niñeces, juventudes indígenas y mujeres indígenas. Ujú. Muy bien, excelente. ¿Cómo comenzó su camino en la defensa de derechos humanos y sobre todo en específico de los derechos humanos de las personas indígenas? Ok, yo comencé a partir saliendo a veces en esta parte de los procesos identitarios, cuesta que te reivindiques o que te autoescribas como indígena en los espacios urbanos por la cuestión de la invisibilización y de la discriminación, ¿no? Y toda esta cuestión familiar también de salir de su comunidad que fue producto de una violencia de sistemática, una violencia estructural, de racismo estructural de parte del Estado, ¿no? Entonces, yo llegué a la universidad, ¿no? Estudié trabajo social ahí en la UNAM y ahí precisamente pues coincidí con que salí y empecé a hacer voluntariado en una organización que trabaja mucho con niñeces y juventudes indígenas en la Ciudad de México, con población residente otomí. Yo empecé ahí y a la par de que empecé a hacer mi trabajo, pues voluntario, pues también a la par hice esa memoria, ¿no? Ancestral, buscar un poco en mi origen, espejearme mucho, porque mucho de esas niñeces que me decían, yo lo sentía de niña, ¿no? El decir, o sea, yo aún vive mi abuela en el pueblo, ¿no? Y aún íbamos y veníamos y esta parte de no saber, esta parte del origen, ¿no? Y ya yo buscando, pues, pues resulta que mis bisabuelos hablaban náhuatl, ¿no? Eran hablantes de una lengua indígena, ¿no? Y otros elementos que ahí están en la comunidad, ¿no? La fiesta patronal, los procesos de asamblea, etcétera. Y, pero que producto mismo de esta discriminación, pues no se valida, ¿no? Se piensa que es una comunidad campesina. Entonces es ahí cuando empiezo pues precisamente a hacer activismo y mucho me he enfocado en las organizaciones indígenas en el país a nivel nacional e internacional, ¿no? A nivel nacional pues yo refiero mucho mis casas madre, que así digo que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI México, y lo que es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas del ECMIA. Y pues es así como empiezo. Muy bien, excelente. ¿Cuál cree usted que son las principales violencias y desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas?
Cuando mucho se comenta precisamente lo que tiene que ver con derechos de humanos de las mujeres indígenas, pues está precisamente esta información que ya se tiene, ¿no? Sabemos que hay datos donde hablan de una desigualdad estructural histórica hacia pueblos indígenas, hacia mujeres indígenas, ¿no? En cuanto a acceso a educación, servicios de salud, un empleo digno, acceso a la vivienda, a una cuestión compleja, ¿no? Pero si miramos de fondo, siempre hay que mirar de fondo, ¿no? ¿Por qué a pesar de 500 años, ¿no? ¿Por qué a pesar de un reconocimiento constitucional, ¿no? Que se dio en los 90, ¿por qué seguimos en esa cuestión de desigualdad, ¿no? Y tiene que deberse a algo que es de fondo y es estructural, y es una cuestión del racismo, de un sistema capitalista, de un sistema racista, ¿no? Que se ha interiorizado en las instituciones y la sociedad en general. Y lo coloco aquí porque es importante que cuando hablamos de estas violencias o de este acceso a los derechos humanos para mujeres y pueblos indígenas, hay que hablar de esta cuestión de fondo. Hasta que no cambie el racismo estructural, no va a cambiar las desigualdades que siguen permeando, ¿no? A comunidades y pueblos indígenas. Se ha avanzado, claro, ¿no? Ahora podríamos hablar que pues ya hay un poco más de jóvenes indígenas que están en espacios universitarios, pero aún así hay una cuestión de discriminación que aún sigue presente, ¿no? Puede ser que tú seas una joven universitaria o que hayas tenido acceso a una educación universitaria, pero sales y te encuentras con un mundo laboral donde no es incluyente a la diversidad cultural, ¿no? Entonces, pues es ahí como un ejemplo de estas violencias, ¿no? Y bueno, en el caso de las violencias, también es importante colocar que las violencias individuales, cuando hablamos de mujeres y pueblos indígenas, las violencias individuales se entretejen con las colectivas. No se puede desdibujar y a veces se piensa desde el aspecto jurídico que solamente hay que entender lo individual y no es así. Hablemos de la periferia, ¿no? Una mujer que salió de su comunidad y llegó a vivir a la periferia, ¿no? En un contexto urbano, ¿no? Entonces sufre una situación, puede ser que sufra una situación de violencia, ¿no? Con su pareja, a nivel familiar. Y entonces en estos espacios urbanos se atiende lo individual, ¿no? Ah, pues la señora tiene violencia física, hay que atenderlo así, así. Pero cuando hablamos de que si su identidad cultural se debe a un pueblo indígena, hay que atender esta parte colectiva, es decir, qué está pasando en su comunidad para que tengan que salir. Y no es porque no se tenga el derecho a salir, claro que se puede habitar la ciudad, ¿no? Y ser residente de la ciudad. Pero lo cierto es que cuando analizas esa cuestión de la migración te das cuenta que no es como una cuestión de oportunidad. Ah, salgo porque tengo la oportunidad de salir. Si no sales porque hay una necesidad económica y social de fondo, ¿no? Pues saliste porque en tu comunidad no hay espacios universitarios buenos, ¿no? Saliste porque en tu comunidad no tienes la economía y solvencia que necesitas o porque tu esposo se fue a Estados Unidos y ya no regresó, ¿no? Entonces, eso es lo importante que tenemos que reflexionar y sobre todo en la periferia donde la verdad es que es una total invisibilización. Mucho se ha hecho, por ejemplo, en Ciudad de México, bastante con esta cuestión del reconocimiento, ¿no? A nivel constitucional de barrios originarios, comunidades indígenas residentes. Pero lo cierto es que la periferia ha quedado en la exclusión porque ni la Ciudad de México ni el Estado de México asumen este reconocimiento, esta visibilización y sobre todo la cuestión de trabajar o atender con política pública a esta población indígena en la periferia, ¿no? Pues ¿Usted eso. visualiza, por ejemplo, que muchos programas o que muchas soluciones que vienen de parte del Estado o que la visión que se tiene, digamos que comunitariamente o socialmente en México romantiza mucho la situación de las mujeres o de las personas indígenas en el aspecto de la desigualdad? O sea, se romantiza, se da una idea mal estructurada de lo que nos hablan acerca de lo que son sus desigualdades y sus violencias. Claro, porque pues no hay política pública con interculturalidad crítica, ¿no?
O sea, la interculturalidad ha servido de excusa al Estado y a hacer política pública que lo vemos. El Día de la Lengua Materna hace su magno evento donde representa, pues ahora sí, la diversidad de las lenguas en nuestro país, ¿no? Pero fuera de eso, ¿no? En la cuestión del discurso, en la práctica, ¿qué encontramos? Con la situación de intérpretes que no tienen recursos, que incluso tienen que hacer el servicio de interpretación casi gratuito, que no se les garantiza un sueldo digno, prestaciones dignas, ¿no? Esta falta de apoyo a cuestión de las juventudes que ahora ocupan la tecnología para revitalizar sus lenguas indígenas, a los mismos docentes indígenas que se les mantiene como en ese mismo nivel de exclusión, ¿no? Entonces, hay más que romantizar, hay una cuestión utilitaria, ¿no? El Estado ha ocupado una cuestión utilitaria en torno a pueblos indígenas. Incluso mismo ahora estamos en el decenio de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, se ve como este vacío institucional de más allá de hacer los magnos eventos en el Día de Pueblos Indígenas en agosto, ¿no? O el Día Internacional de la Mujer Indígena, que es en septiembre, pues hay un vacío ahí de una política real efectiva, ¿no? Porque no hay interculturalidad, porque no hay un diálogo horizontal con las organizaciones, con las mismas comunidades o con los colectivos de mujeres, ¿no? Y bueno, vemos esta cuestión de política pública que aún falta mucho. Entendemos que ahora el INPI tiene otro foco distinto, ¿no? Ahora se habla de precisamente de que se consulta directamente a la comunidad. Si se va a hacer un proyecto, pues viene del proceso asambleario. Pero yo me pregunto, ¿qué hacemos con la población indígena que está en la periferia, que no tiene una estructura tal vez del Así. todo colectiva, que se encuentra en familias dispersas o en personas dispersas? ¿Cómo se va a respaldar un proceso asambleario en la periferia, en un contexto urbano? Entonces, aún se tiene este imaginario de que el ser indígena pues es estar presente como en esta cuestión del ámbito rural o en un espacio totalmente comunitario y no es así, la dinámica cambia distinto. Y aquí me gustaría señalar algo. Tanto es así la cuestión de la invisibilización, por ejemplo, en la periferia, que no puede ser que el municipio de Nezahualcóyotl no tenga un área de atención a pueblos indígenas. Y lo coloco aquí porque es municipio donde se conoció mi mamá, mi papá, donde yo crecí, Sí, ¿no? claro. Solamente mi familia, muchas familias indígenas de distintos estados llegan a Nezahualcóyotl y no puede ser que no haya un área de atención a pueblos indígenas, No, ¿no? y se sabe, ¿no? El municipio está consciente de esa migración. Exacto. Incluso hacen eventos relacionados a Oaxaca, Exacto. ¿no? Como la Guelaguetza. Exactamente, Entonces, volvemos a este mismo discurso de utilitarismo de la representación por de los supuesto. pueblos. Muy bien. Pues ahorita vamos a una breve pausa. No se vayan. Continuamos con la licenciada Laura. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Queremos agradecer a CIMAC Radio por abrirnos este espacio para amplificar las voces de mujeres activistas en la periferia. Gracias por ser parte de la resistencia y por impulsar la difusión de las luchas comunitarias. Las invitamos a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales para descubrir más contenido que inspiran y transforman. Búsquenlas en Facebook y X como CIMAC Noticias, Instagram como CIMAC Foto y en radio en línea, Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Sigamos tejiendo redes de resistencia. Muy bien, seguimos en el programa Floreciendo Juntas en Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Continuamos, licenciada, díganos, ¿cómo se construyen las redes de apoyo en las comunidades indígenas?
Bueno, construir redes de apoyo precisamente en las comunidades indígenas, ¿no? También incluso aquí me gustaría colocar como la experiencia de las organizaciones, este, o de estas comunidades indígenas en la periferia, pues mucho parte de la ancestralidad, ¿no? Yo creo que como parte de la anterior pregunta, la ancestralidad y estas prácticas culturales del trabajo comunitario, del compartir, ¿no? Del también apoyar, ¿no? Es como parte de lo que se replica, ¿no? Es como esa cuestión que se ha aprendido, que es histórica, que se aprende de generación en generación y que es algo importante, ¿no? Y es algo que se lleva, por ejemplo, en los espacios urbanos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho a mi mamá cuando estábamos pequeñas y había muchas familias que llegaban de los otros estados y mi mamá siempre era muy solidaria, ¿no? Entre las mismas familias ella era solidaria. Y creo que eso es como lo que hace ser, ¿no? Y otra distinción del ser perteneciente a una comunidad indígena, ¿no? Porque es complejo, ¿no? Estar en un espacio urbano donde, y sobre todo un sistema que ha fomentado un individualismo, una Competencia. cuestión de competitividad, exacto, de mirar a la otra persona como el ajeno, el ajena. Y ahora, con los tiempos ahora, que la verdad es complejo porque ya hablamos de situaciones de desconfianza total que ya no dices, no, yo ya no puedo confiar en nadie porque algo malo me puede pasar, ¿no? Claro. Pero creo que la cuestión de construir comunidad es eso, ¿no? El ser en la medida posible solidario, Confiar en ser el un, tener esa capacidad de confianza y yo creo que eso, por eso mismo creo que a veces suceden cosas muy lamentables en las comunidades porque cuando han abierto esa confianza, luego vemos esta cuestión de un extractivismo en sus modalidades distintas, extractivismo en el territorio, extractivismo epistémico, etcétera, ¿no? Ujú. Pues también, por ejemplo, está toda esta cuestión del extractivismo en cuanto a todos estos casos de las empresas de textil, ¿no? Ah, O sea, de cierto. estas empresas de moda o no sé, ropa de marca, ¿no? Ujú. Que se le dice ropa de marca, ¿no? Pero pues ahí tenemos, ¿qué es ropa de marca? Es que también es una cuestión de un modelo de desarrollo que nos hace etiquetar Muy de cierta capitalista. manera exacto, que eso es ropa de marca, ¿no? Y cuando hablamos, imagínense pues el trabajo textil a mano de una sabiduría de lo que implica esa prenda en una comunidad, ¿no? Ujú. Porque coloca ahí saberes, sabiduría de hace años, ¿no? Mucho antes que una ropa, ¿no? Y bueno, está esta cuestión del extractivismo, pues en la cuestión textil, la verdad es que es muy lamentable, ¿no? Porque vemos desde la apropiación cultural, ¿no? No importando que la representación, sobre todo la representación que hay en las prendas, es simbólico, ¿no? Porque hay animales, hay símbolos mismos, ¿no? Entonces es algo que es como, pues muy lamentable porque hay comunidades que entiendo que son, eh, se prestan o dicen de buena voluntad, voy a compartir, porque es bueno compartir, porque en la comunidad y en mi familia nos han enseñado que compartir es algo bueno, que no vienes a este mundo simplemente a apropiarte porque eso no genera bienestar. El compartir, incluso tú mismo, al ir a una escuela, tú tienes la obligación de regresar eso a tu comunidad de alguna manera, ¿no? Y lo hemos replicado también mucho en el colectivo ICOAUN, de que lo que aprendemos, por eso surgió también nuestra organización base, que lo que aprendimos en los espacios universitarios hay que devolverlo a la comunidad, ¿no? Entonces, pues eso. Muy bien. ¿Qué desafíos se enfrentan al visibilizar las luchas de las mujeres indígenas en espacios institucionales o urbanos? Pues yo creo que, mm, bueno, ahí creo que sería bueno como ubicar un poco en el contexto o en el momento político, ¿no?
Sabemos que a veces esta cuestión política, queramos o no, o aunque sean organizaciones pues independientes del todo, que digamos nada con el partido político, bueno, en el caso de nuestras organizaciones no es así. Nosotras siempre hemos fomentado esta cuestión de la apertura y el diálogo como algo que se puede sacar, pero sabemos que el momento político define esta cuestión de querer vincularse con las mujeres indígenas, ¿no? Del querer vincularse con las organizaciones de mujeres indígenas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con esta cuestión del cuidado, que es algo que se está trabajando a nivel de América Latina y el Caribe, ¿no? Con la CEPAL, de que ahora se quiere hablar de una política de cuidado en los estados, ¿no? Esta cuestión de la economía feminista, ¿no? Y entonces es importante colocar en estos diálogos a mujeres indígenas, ¿no? Y creo que es esta cuestión, ¿no? La cuestión coyuntural política va a definir el cómo estemos presentes las mujeres indígenas, ¿no? En esto de la discusión, del análisis de la realidad, que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, eh, pues ese es como un elemento. Y bueno, ¿cuáles son las brechas todavía de esta falta de lo que comentaba hace un momento, de un ejercicio crítico de hacer interculturalidad? Es decir, puede ser que tú me consideres en la toma de decisiones, por ejemplo, se va a analizar lo de la economía del cuidado que ahorita está en boga. Consideras a las mujeres indígenas, pero ¿qué tanto nos están considerando nuestra opinión? ¿Sí me explico? Porque nosotras tenemos otra visión del mundo. Es decir, nosotras decimos que la economía del cuidado no solamente se debe basar en una cuestión individual, sino colectiva. Es decir, que también tenemos que cuidar a la madre tierra. Y es ahí cuando empieza, es que entonces empieza como esto de cómo se les interpela y empiezan a decir, ¿cómo ponemos esto de cuando nosotros miramos otro modelo de cuidado donde está pues tener más guarderías o no sé, cuidar, personas Más que cuiden? consumista. Exacto. Entonces, he ahí una cuestión. Yo creo que es una brecha importante, ¿no? O sea, se toma en cuenta la voz, se toma en cuenta la opinión, pero ¿qué tanto de eso va a ser aplicable? ¿Qué tanto de eso se va a implementar, ¿no? Y no solamente se quede meramente como en la cuestión de nuestra opinión, que sí es importante, es válido estar en esos espacios de discusión, claro que sí, porque se define las medidas de acción, las políticas públicas que va a haber, ¿no? Y ahí es importante como mujer indígena estar participando. Pero por otra parte también me gustaría señalar lo que pasa en las comunidades, ¿no? Porque claro, también es un reto como mujeres indígenas participando, pues a veces los obstáculos que hay al interior de sus comunidades, ¿no? No puedo hablar por mí misma porque, bueno, a mí la única brecha que se me ha puesto y cuestionado es que ya no soy indígena porque no hablo del todo la lengua, ¿no? O ya no soy indígena porque no hay vestimenta, ¿no? Pero hay compañeras que quieren participar y aún hay brechas en torno a su participación y eso es algo muy, muy presente, ¿no? Entonces, que es importante de colocar barreras internas y externas, aún siguen vigentes para la participación de manera plena para mujeres y juventudes indígenas. A mí me gustaría colocar el papel de las jóvenes, que Claro. también ha sido muy bueno y que ellas también han tenido que enfrentar incluso brechas generacionales, ¿no? En el sentido de con otras hermanas mayoras, ¿no? Cómo miran su participación y que también es bueno colocar eso en la mesa, porque si no, no vamos a poder avanzar. Si no colocamos esas brechas, no vamos a poder avanzar en esta lucha colectiva. ¿Cómo cómo se entiende el feminismo desde esta perspectiva de las mujeres indígenas? ¿Cómo se ve al machismo? ¿Cómo se ve también al feminismo? ¿Se habla sobre ello o no se habla? Es muy interesante esta pregunta porque también la refieren mucho como en los espacios feministas. Lo cierto es, o sea, sin viendo así como el panorama,
lo cierto es que hay hermanas que se dicen, yo soy indígena y soy feminista, ¿no? Y es totalmente válido y es totalmente aceptable, ¿no? No se puede decir tú vales más, tú vales menos, ¿no? Porque si de por sí ya vivimos frente a un sistema que nos mira en desigual frente al resto de la sociedad, ¿cómo podemos entre nosotras seguirnos etiquetando o señalando, ¿no? No sería justo ni válido. Pero hay compañeras, hay cierto que hay historias donde por el decir que son feministas han sufrido rechazo, ¿no? Lo cierto es que no podríamos decir que hay, o desde lo que yo he visto, un consenso general de que ahora las mujeres o las mujeres indígenas organizadas ya todas son feministas. Hay quienes lo son, hay quienes decimos que no lo somos, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir, yo no me considero feminista, pero sí creo que este mundo es desigual. Y sí creo que este mundo aún hay prácticas patriarcales históricas que se han interiorizado en nuestros pueblos, en nuestras organizaciones y que es importante de luchar, ¿no? Contra estas estructuras. Entonces, eso es lo que se coloca. Hay distintas miradas, posturas. Sabemos que está el feminismo comunitario, pero sí es importante colocar que el feminismo comunitario representa a algunas compañeras y qué bueno que existan documentos así que hagan esa reflexión de estas estructuras de poder, porque al final de cuentas, seas o no seas feminista, indígena, la idea es esa, atacar estas estructuras de poder que nos han mantenido en un sistema de desigualdad histórico, ¿no? Entonces, desde donde estemos, echarle frente a eso, ¿no? El enemigo no está entre nosotras, no debería de estar entre nosotras. El enemigo está allá afuera, ¿no? Y que es estratégico, claro que el enemigo es muy estratégico, ¿no? Y ocupa de todas las herramientas posibles, ¿no? Entonces, pues por ahí entrar en esta reflexión del feminismo. Muy bien, licenciada. Y ya para terminar, ¿nos podría regalar un mensaje breve para las mujeres jóvenes, sobre todo indígenas, que desean alzar la voz o que desean acceder a la justicia? Ay, pues, pues a mí me gusta siempre compartir este mensaje pues, con esas juventudes que aún están en debate de su identidad, que a lo mejor digan, sí, es que a lo mejor en mi familia había alguien que hablaba una lengua indígena, ¿no? Pero ahora me tocó estar en este espacio urbano. ¿Sabes? Como esas identidades que están en conflicto de su identidad como indígena, Claro. pero también a las juventudes que están en conflicto de otros elementos que hacen daño a su proceso identitario, ¿no? Por ejemplo, a las juventudes que están en la cuestión de la diversidad sexual, ¿no? Porque ahora se habla de una apertura, pero lo cierto es que todavía hay una cuestión de discriminación Mucho. en nuestro Ujú. país, ¿no? A las juventudes afro, ¿no? Ahora imagínate, si por si es complejo el ser indígena, no me imagino qué tan complejo es ser una persona afro, ¿no? En un espacio urbano. Entonces, eh, pues el mensaje sería un aliento, ¿no? Sé que es difícil, es difícil construir un proceso identitario en un espacio que aún invisibiliza, rechaza, ¿no? Que excluye, pero a veces es bueno, pues, seguir en esa lucha, sí es desgastante emocionalmente, espiritualmente, pero creo que es necesaria en el sentido de que este mundo debe reconocerse, o esta sociedad, o este México, o esta periferia debe de reconocerse como un espacio diverso, plural, ¿no? Y que sobre todo en esta exigencia de que se reconozcan los derechos humanos para esa diversidad de grupos que estamos presentes en la periferia y de lo que es ser mujer y juventudes diversas, ¿no? Entonces sería como unas palabras de aliento y pues que seguimos en la construcción de hacer esto que dicen las comunidades zapatistas, otro mundo posible, ¿no? Donde quepamos todos, todas, todes, ¿no? Pues eso. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Nos vamos con el corazón lleno de lucha
lleno de sabiduría. Nos encontramos en el próximo episodio de Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Hasta entonces, muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia.